compartir contigo un concepto que vi en la Escritura, que estamos en el libro de Mateo, pero esto va a refrescar y desenmascarar a veces nuestros corazones a través de una vida, de un personaje que impresionantemente va a rechazar al Mesías. El Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Han estado muchos de nuestros hermanos siguiendo la exposición hasta ahora y hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Solamente quiero resumir, antes de dar lectura, las cosas que hemos estado viendo, ¿ok? De manera ya resumida. Hemos visto la presentación del rey, hemos visto el mensaje del rey y hemos visto el rechazo al rey. La presentación, su mensaje y su rechazo. Jesús cambia luego el tono de su mensaje y va a hablar en cuanto a los misterios del reino, capítulo 13. Y hemos visto todas las parábolas, ese reino que fue pospuesto y que Él literalmente lo va a cumplir en el reino milenial. Eso hemos estado estudiando. Luego al final del capítulo 13, de manera sorpresiva, Mateo nos va a traer una historia cuando Jesús va frente a su pueblo, frente a los que Él conoce, y va a encontrar rechazo de parte de ellos. Si te fijas al final, en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, hay distintas preguntas que ellos van a hacer. Y estas preguntas van a demostrar cuán incrédulos ellos son. Y parte de esas preguntas son, por ejemplo, ¿de dónde viene tanta sabiduría, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estas preguntas solamente lo que evidenciaba era su corazón incrédulo. Y bueno, esto no nos sorprende. Hoy en día hay muchas personas que podrían decir de la misma manera o razonar de la misma manera. Y razonan creyendo que a través de sus preguntas justificarse la vida que llevan. Y a veces ellos hacen preguntas como esta, ¿no? Dicen, si tan solo viera a Jesús yo creería. Ahora, la historia que hemos estudiado hace 2 semanas atrás es una historia donde Jesús regresa a personas que no solamente lo vieron una vez, lo vieron en su crecimiento, escucharon la fama de Jesús, escucharon la enseñanza de Jesús, y los milagros que Jesús hizo evidenciaba quién Él era. O sea, el hombre simplemente a través de sus preguntas o a través de su razonamiento quiere justificar un corazón incrédulo. Y estas personas fueron incrédulos, toda una nación, todo un pueblo, no una nación, todo el pueblo donde Jesús regresó, demostraron no creer en Él. Y ahora Jesús va a estar un hombre va a rechazar ahora a Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te pido, Señor, que este tiempo de estudio sea un tiempo de exaltación a tu nombre. Refresque, Señor, tantas verdades que tenemos de tu palabra. Seguramente algunos hermanos han estudiado, han enseñado esta historia, Padre, pero trae a nuestro corazón verdades para desenmascarar nuestro propio corazón y no ver en otras personas, sino vernos a nosotros mismos. ¿Qué corazón tenemos? ¿Cuánto creemos realmente en Jesús? Padre, usa tu palabra a través de la obra de tu Espíritu. Habla nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver la historia de un hombre excepcional. Un rey genio, diestro, pero a la vez un hombre, a pesar que tenía todas esas cualidades, un hombre que rechazó al Mesías, que simplemente no quiso creer. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12, 14, del 1 al 12. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista.
ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en el plato, y daba a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Una historia macabra, impresionante, de cómo un hombre incrédulo va a tomar decisiones movido por su corazón inmoral. Impresionante. Pero vamos a estudiar detalles, ¿ok? Antes de ver los puntos, quiero llevarte al contexto que se nos da en los versículos 1 y 2. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Recuerden que el Evangelio de Mateo no es un evangelio cronológico, sino es un evangelio temático. Recuerden que Mateo quiere presentar a Jesús, que Él es el Mesías, el ungido de Jehová, el Rey de los judíos. Como propósito tiene Mateo esto. Y entonces de manera temática, Mateo va a unir estas dos historias, la historia que hemos visto, el desprecio y el rechazo de su propio pueblo, y va a traer ahora la historia de este hombre, de este personaje Herodes, para demostrar cómo rechazó al Mesías y cómo él razonó y qué criterio sacó de su raciocinio para decir quién es Jesús. Mateo entonces tiene como propósito demostrar el rechazo continuo hacia el Mesías, y eso es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Entonces ahí está, en aquel tiempo. Pero ahora se nos da un personaje, Herodes. ¿Quién es Herodes? Seguramente a tu mente rápido vienen las escenas que hemos visto en las películas: un hombre con una túnica muy grande, con una corona. Bueno, Herodes era un rey, pero Herodes no es un judío, pero él está reinando en el pueblo de Israel. Y dice Herodes el tetrarca. Esto quiere decir que él reinaba en una cuarta parte de toda la nación. Pero la línea herodiana no empieza acá, sino la línea herodiana empieza en Herodes el Grande. Sígueme con la historia para que tengas referencia y pensemos luego en este personaje. La línea herodiana empieza más o menos un siglo antes, en el año 70, 90, en esos años, en el año 90 y 70, empieza la línea herodiana. ¿Pero por qué empieza esa línea herodiana? Bueno, los herodianos vienen de los idumeos, y los idumeos vienen de Esaú. Quizás ahí ya te viene la imagen. ¿Quién es Esaú? Esaú es hermano de Jacob, y de la línea de Esaú viene una descendencia de los idumeos, y de esa descendencia vienen los herodianos. Esaú y Jacob son hermanos, y el pueblo de Israel viene de Jacob, su pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios había dado reyes al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? David y sus hijos. El reino se divide. Todos los del reino del norte fueron reyes impostores, no de la línea davídica. Y todos los del reino del sur sí fueron reyes de la línea davídica. Pero después del exilio de 586 después de Cristo, que fueron llevados después de Cristo, antes de Cristo, fueron llevados a Babilonia. Ahí se perdieron todos los reyes, y cuando ellos regresaron a la nación de Israel, ya no hubo más reyes. Recuerden que posterior a que ellos regresan, hubieron varios imperios, y el último de los imperios es el imperio romano. Pero antes del imperio romano estaba el imperio griego, y el imperio griego, con el papá de Herodes el Grande, deja a Herodes el Grande como el rey en todo Israel.
estaba el Herodes el Grande. Y quizás, ¿quién es Herodes el Grande? El papá de este Herodes que vamos a estudiar. Herodes el Grande era un diestro, un genio, pero también un hombre aterrador, un hombre malo, un hombre déspota. Este Herodes el Grande, el que mandó a matar, ¿te recuerdas? A los niños cuando los sabios del Oriente vinieron, y él mandó a matar a todos los niños de Jerusalén. Bueno, ese fue el papá de este Herodes. Y Herodes el Grande, para poder congraciarse con el emperador romano, él había construido muchas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Cesarea era una ciudad que justamente era para congraciarse con el César Augusto. Y estaba allí este hombre que sabía de arquitectura, un hombre que se ingeniaba cómo complacer a los reyes. Es a tal punto, mientras él construía esta ciudad de Cesarea, allí junto al mar, hacía un puerto donde no podía haber un puerto para que las tropas romanas llegaran hasta ahí. Mientras esto hacía y aún construía un dios al rey César Augusto, para que todos le adoren, él estaba construyendo en los atrios del templo de Jerusalén. Recuerden que el 537 al 516 antes de Cristo, regresaron los de la cautividad y comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero no fue construido como el primer templo de Salomón. Herodes el Grande terminó de construir todo el templo, no de la manera como Salomón lo construyó, pero sí lo hizo tan grande, las escalinatas que tenían, los atrios, distintos atrios, para que puedan entrar tanto los judíos, los prosélitos, y era un templo muy grande, y era por eso considerado el templo de Herodes. Bueno, fue el templo que se construyó siglos antes, pero que Herodes el Grande lo terminó de construir. O sea, Herodes el Grande, el papá de este Herodes, era un hombre diestro, un hombre genio, un hombre malo, a tal punto que, por ejemplo, a 3 de sus hijos, él los mandó a decapitar, porque él creyó que iban a conspirar contra él. El propio padre mandó a matar a sus hijos, a tal punto que uno de los emperadores dijo: es mejor ser el perro de Herodes que un hijo de él. Así era Herodes, tan malo, frívolo. Tenía muchas mujeres Herodes el Grande. Herodes el Grande muere, y el que le sigue en esa línea herodiana es Herodes Antipas, este Herodes. Y este Herodes no fue tan diferente al papá. Un hombre frívolo, un hombre despiadado, un hombre inmoral, un hombre que no va a tener temor a nada y también va a querer congraciarse con los césares del momento. Recuerden que él es el rey de los judíos, en un sentido, no como Herodes el Grande, pero él quería tener todo ese dominio como su papá. Y ahí está este Herodes. Este Herodes que vamos a estudiar fue el Herodes que Jesús se presentó frente a él antes de ser sentenciado a muerte. ¿Recuerdas Pilato que no halló nada de pecado en Jesús? Y recordó que él es de Galilea, y recordó que el rey Herodes está, y lo mandó hacia Herodes. Herodes quería ver a Jesús. Por ejemplo, hay un versículo en Lucas capítulo 9, 7 al 9. Leo el último versículo, el 9, dice: dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes quería ver quién era Jesús. Impresionantemente, si tú buscas en la historia en cuanto a Jesús, jamás fue hacia la región de Tiberias, donde Herodes tenía un lugar, un palacio, y donde mayormente pasó en ese lugar su estadía, y no supo o no vio a Jesús. Pero él oyó de Jesús y quería ver a Jesús, pero no lo vio hasta que Jesús fue traído frente a él. Y Herodes había escuchado de Jesús, es más, le había dicho: Jesús, haz milagros. Y Jesús no habló nada delante de él. Él cayó. ¿Y sabe lo que hizo Herodes? Mandó a golpear a Jesús. Lo mandó a que lo azotaran. Y luego, después que lo mandó que lo azotaran, lo volvió a Poncio Pilato. Y luego Pilato, ya saben ustedes la historia. Este Herodes
es el que vamos a ver. Fíjense, el versículo 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, ya tienes idea quién fue el papá y quién es este hijo, el tetrarca. Fíjate acá esto, oyó la fama de Jesús. El autor no pasa por alto algo que es importante mencionarlo. Este hombre oye la fama de Jesús. Y la palabra ahí, oír la fama, es aquel que fue capacitado para entender, escuchar quién era Jesús. No vio a Jesús, pero oyó la fama de Jesús. Qué lamentable que un hombre pueda oír quién es Jesús y saber sus enseñanzas, quizás llegó hasta sus oídos, la manera como enseña y aún confronta a los líderes religiosos de ese momento, que Herodes era como rey, él no es judío, pero saben quiénes son los del Sanedrín, quiénes son los sacerdotes, quiénes son los escribas, y hay un hombre que ahí está enseñando de una manera distinta, pero un hombre que hace milagros, oye la fama, escucha. Pero este hombre, a pesar que oye la fama de Jesús, dice el versículo 2, dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Lo que está demostrando aquí Herodes es simplemente su incredulidad. Y ahora va a decir, este es Juan el Bautista. Pareciera una superstición, pareciera decir, Juan se ha levantado. Alguno pensaría, quizá diría, bueno, él cree en la resurrección. No es que Herodes crea en la resurrección como los saduceos no creían en la resurrección y los escribas sí. Aquí no es el concepto de doctrina, sino es el concepto que Herodes sabe bien lo que hizo con Juan y ahora ve a otro hombre que está haciendo milagros, oye su fama y todo lo que hizo trae a su mente y ahora él dice, este es Juan. Un corazón pecador, un corazón incrédulo, lo que va a ser cegado por su pecado, sus criterios no son claros y simplemente va a demostrar a través de lo que dice, lo que él entiende y no entiende nada. No entiende nada. No entiende quién es Jesús y a pesar que supo quién era Juan, no entendió jamás en un sentido salvífico, en el sentido de, aunque Juan le increpó de su actitud, él jamás comprendió la condición en la que se encontraba. Entendía su pecado, pero no lo quiso aceptar. Este hombre es Herodes. Y dijo a sus criados, dice, este es Juan el Bautista. Bueno, ahora el autor nos va a dar referencias de otro personaje. Dice, dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Recuerda ahora Mateo nos trae una historia. Fíjate, esto es lo que hace, sígueme. Mateo nos presentó en la sección anterior la incredulidad de todo un pueblo. Ahora en esta sección nos presenta la incredulidad de un rey. Rechaza a Jesús. Es más, dice, este es Juan el Bautista. Y Mateo ahora nos va a presentar en ese rechazo de esa incredulidad cómo este hombre dispuso e hizo con la vida de Juan el Bautista. ¿Qué cosas hizo con él? La vida de un hombre incrédulo, cegado por la inmoralidad, simplemente es decadente y llega hasta el punto de ser cosas aterradoras en su vida. Y Herodes es un cuadro de ese hombre movido por sus pasiones para autodestruirse. Ese es Herodes. Entonces, dice, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista, ¿quién era? Bueno, Juan el Bautista era el primo de Jesús. Sus padres eran padres piadosos de Juan. Distinto, ¿no? Qué contraste entre la vida de Herodes. Juan el Bautista, su papá, un sacerdote, su mamá, Elizabeth. Juan sería el precursor, aquel que iría delante de Jesús. Juan el Bautista reconocía bien su labor y lo que él hacía era presentar al Mesías. Juan era un hombre justo. Es más, Jesús habló de Juan diciendo, no hubo un hombre como él, dijo.
No hubo un hombre, y no hubo y ni habrá un hombre más grande que él, que Juan el Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento que proclamó quién fue el rey. Él fue el primer mártir, diríamos, de Cristo. El primer mártir que muere por causa de Cristo. Él, Juan el Bautista. Marcos 1:7, Marcos 3:11, Juan 1:27. En Juan tienes varios versículos que hablan quién es Juan. Te leo y te menciono algunos nada más. Juan 1:27 dice: este es el mensaje, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjate lo que Juan el Bautista entiende. Jesús dice, es más grande que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Sabes? En aquel tiempo estaban los mentores y los discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos, y muchos tenían discípulos. Y los discípulos obedecían al mentor. Pero lo que no hacía un discípulo era desatar las correas del calzado. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de desatar. Él lo haría, pero reconoce quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. Es más, Juan va a decir en 1:34, dice, cuando lo vio, dio testimonio que este es el Hijo de Dios. Y Juan 1:29, cuando lo ve a Jesús, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Juan el Bautista. Versículo 2 de Mateo que estamos estudiando. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ya sabemos quién es Juan el Bautista, el precursor, el que bautizaba. Dice, ha resucitado de los muertos, y por esto actúa en él estos poderes. Ahora lo que va a hacer Mateo es narrarnos cómo él muere, cómo el precursor muere. ¿Y por qué llega a esa conclusión luego Herodes? Así que vamos a ver en 3 puntos todo esto, ¿ok? El primer punto que vamos a estudiar es el odio del incrédulo por causa de su pecado. Ese es el primer punto. El odio del incrédulo por causa de su pecado. Te decía, el hombre sin Dios, el hombre incrédulo, va de continuamente hacia el mal. Va tras su pecado y va cayendo a más y más fondo. Este es el cuadro de este hombre. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. El primer punto, el odio del incrédulo por causa de su pecado. Fíjate cómo empieza el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan. En la historia se nos cuenta que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Y cuando él predicaba, el tono de su mensaje era fuerte. Él no diluía sus verdades. Es más, le era lo mismo hablarle de una manera al rey que al hombre del campo. Ellos tenían el mismo problema, tanto un rey como un hombre sencillo, que tenían que arrepentirse. Y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan era directo. Y cuando se cruzó con este Herodes, Juan va a increpar la vida que llevaba este hombre. Y lo que había hecho Herodes es prenderlo y tomarle prisionero a Juan. Y dice el texto, y le había encadenado. Bueno, recuerda que esas cadenas no son como las cadenas que hoy tú ves con esposas. Es un calabozo frío, un lugar sin luz. Y ahí está el precursor del Salvador. Impresionante, ¿no? El precursor del Salvador, el que bautizó a Jesús, el que dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está en la cárcel, encadenado. Pero te da la razón. Por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Bueno, vamos a refrescar ahora un poquito más del padre. ¿Recuerdas quién era el padre de Herodes Antipas? Este Herodes,
era Herodes el Grande, en ese momento te lo mencioné. Este Herodes el Grande tenía por lo menos 10 mujeres. Y una de esas mujeres tuvo un hijo que se llamaba Felipe, Herodes Felipe. Este Herodes Felipe, que era medio hermano de Herodes Antipas, tomó por mujer a su esposa de Herodes Felipe. Y Herodes Felipe estaba casado con un familiar también que era Herodías. Ahora fíjate esto. Herodes Felipe, perdón, no dice Felipe. Sí, pero la mujer de Felipe es su hermano, pero en otra parte dice Felipe. Herodes Felipe estaba casado con Herodías y Herodes Antipas, este Herodes que estamos estudiando, en algún momento de la historia, ellos se encuentran. Herodes también está casado y lo que va a hacer es despreciar a su propia esposa y tomar por mujer a la esposa de su hermano. Y esto era condenable. ¿Por qué todo esto? Bueno, volvamos al contexto general. La cultura griega era una cultura inmoral. Y la cultura romana había traído también, adoptado todo ese libertinaje de la cultura griega, la inmoralidad. Y todos los reyes que estaban en distintos lugares, como este Herodes que estaba en Israel, en un sector, vivían de la misma manera que los griegos: libertinaje, inmoralidad, lujuria, pecado. Este hombre no le importó nada, solamente quería tomar mujeres para sí mismo y lo peor que va a hacer es este cuadro, ¿no? Ve a la hermana de a la esposa de su hermano, seguramente queda impresionado y la toma por mujer. Desprecia a su esposa, se casa con la esposa de su hermano. Esta actitud Juan va a increpar por dos razones. En primer lugar, hermanos, el abuelo de Herodes, el gran Herodes Antipas, el abuelo, era un prosélito judío. El primero, diríamos, de la línea herodiana, el que lo deja Herodes el Grande con Pompeyo. Bueno, no te conté esa parte de la historia. Este era un prosélito. ¿Y quién era un prosélito? Aquel que no era judío, pero tenía que abrazar todas las leyes judías y al Dios de Israel. Se supone que este hombre, siendo prosélito, también su familia debía entender, pero vivieron toda su vida, el hijo Herodes el Grande, el hijo Herodes Antipas, de una manera desordenada, en libertinaje. Y Juan le va a recordar lo que ellos como nación entienden sobre este pecado. Y te lo quiero mencionar. En Éxodo, capítulo 20, versículo 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y hay una parte que mencioné, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No dice no tomarás, sino no codiciarás, y es la lujuria. Y este es el pecado inmoral. El pecado inmoral no nace en el acto, sino nace en el corazón. Cuando un hombre ve a una mujer y la codicia, ahí adulteró en su corazón. Y esto es una lucha real en muchos hombres. Y te aseguro que en medio de nosotros hay muchos hombres que luchan con este pecado. Que ven a una mujer y solamente la codician. Ese pecado para Dios es aberrante. No dice no tomarás, sino dice no codiciarás. Sí, más adelante en las leyes, en Levítico, por ejemplo, va a decir no tomarás y no mirarás la desnudez de la esposa de tu hermano, porque es la desnudez de tu hermano. Es vergonzoso. Herodes no le importó nada a quién él gobernaba. ¿De quién él gobernaba? Lo gobernaban los judíos, pero no le importó todas las leyes de los judíos. Y Juan no va a diluir su mensaje, sino le va a apuntar a Herodes y le va a decir:
tú tienes la mujer de tu hermano. Así como le apuntaba a Herodes, le apuntaba a cualquier otro más. Juan era un hombre valiente y su mensaje fue siempre verdad, no diluía la verdad. Por esta razón, bueno, antes de decirte algo más, en Levítico 18-16 es lo que te mencioné. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y Levítico 18-26 dice: guarda pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Que nadie haga esto, ni el que es judío, ni el que mora entre vosotros. Y Herodes, sin ser judío, él moraba entre ellos y no debía hacer esto. Y Juan le dijo, y ahora pensemos, volvemos a Mateo capítulo 14, fíjate el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. En esta palabra, no te es lícito tenerla, tenía la verdad Herodes. Como a cualquier otro le decía, como te decía hace un momento. Pero él decidió seguir viviendo en su pecado. Entonces dice el versículo 4, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y el 5, y Herodes quería matarle. Hay un proverbio que dice: corrige al necio y te odiará. Y es verdad. Corrige al hombre que ama su pecado, te va a odiar, se va a enojar contigo. Y eso lo puedes ver quizás en tu propia familia. Corriges a alguien del pecado y se enoja porque ama su pecado y no quiere abandonar su pecado. El necio se enoja. Y este hombre no se enojó nada más, sino quiere matarlo. Su incredulidad se manifiesta ahora a través de un corazón que quiere matar. ¿Y de dónde nace esto? En el corazón. Herodes quería matarle. Pero fíjate, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Este hombre, en vez de temer a Dios, teme al pueblo. Así son los criterios del hombre pecador, hermano. Así es el criterio cuando estamos en pecado. Más tememos a las personas y lo que dicen las personas de lo que dice Dios. Y tapamos el pecado. Pero Dios ve nuestro pecado y debemos temer a Dios para apartarnos del pecado. Este Herodes temía más al pueblo que a Dios. No le importó el pueblo, no le importó lo que hacía, sino le importó su reputación. Y por eso vivía de esta manera. Entonces el 5 dice: Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. El pueblo sabía quién era Juan, un hombre distinto a lo que comúnmente miraba el pueblo. ¿Recuerdan quiénes eran los líderes religiosos de aquel momento? Bueno, los que estaban en Sanedrín, ¿no? Fariseos, saduceos, escribas, y todos estaban ¿dónde? En Jerusalén. Impresionante esto, hermano, lo que voy a decir. Mientras estos hombres doctos están en Jerusalén, la voz de Dios está en el desierto. ¿Y quién era la voz de Dios? Juan. Juan está en el desierto, allí predicando. Si el pueblo quería oír la voz de Dios, no tenía que ser frente a esos hombres que diluían la ley, sino tenían que salir al desierto para escuchar a este profeta, a Juan el Bautista. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hasta aquí. Entonces el primer punto fue, fíjate, el odio del incrédulo por causa de su pecado lo llevó hasta el punto de maquinar matarlo. En segundo lugar, la maldad gestada en los incrédulos. La maldad gestada en los incrédulos. Fíjate del versículo 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Hasta acá primero. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños, otro día,
Después que las veces que él fue increpado por Juan, denunciado por Juan, un día dice, designado en un cumpleaños de quién, de Herodes. ¿Sabes qué? Los cumpleaños en el tiempo griego, en el tiempo romano y de estos reyes, eran donde se practicaba las orgías, donde se practicaba la inmoralidad, donde se practicaban los asesinatos o se ejecutaba gente, donde había la glotonería, donde había distintos tipos de pecados. Y Herodes iba a celebrar su cumpleaños, un cumpleaños más, un año más de libertinaje. Pero fíjate esta escena. Herodes, dice el versículo 6, pero cuando Herodes celebraba el cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio. Herodías es la mujer, ¿te acuerdas? De Felipe, su hermano, que ahora es su esposa. Esta mujer, Herodías, también escuchaba lo que Juan le decía. Esta mujer va a hacer algo, fíjate, tiene una hija, perdón, antes de ver lo que hace. La hija de Herodías danzó en medio. Bueno, acá no se nos dice quién es la hija de Herodías, pero hay un historiador llamado Josefo que él menciona cómo se llama esta hija, y se llama Salomé. Esta hija, dice, danzó en medio. Fíjate la degradación moral. La mamá, por un lado, toma a la hija y le pone al medio para que dance. Y dice, y agradó a Herodes. Y la palabra agradó, se excitó sexualmente. Ahora, no quiero traer a tu mente cosas y escenas, porque esto no conviene a los santos, dice Efesios. Al contrario, dice, ni fornicación, ni adulterio, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero esta escena es lamentable. Y lo que va a hacer esta mujer, Herodías, toma a su hija y la pone en medio. Y toda la coreografía que hacía, exponía su cuerpo. Y este hombre que tiene el corazón inmoral, ebrio, ve y queda así, satisfecho en su mente, seguramente con mucha lujuria. Haciendo un paréntesis, ¿acaso el mundo caído no es así también hoy? En las discotecas, bares, ¿no pasa lo mismo? Los hombres no van tras esas mujeres. Este es el cuadro de un hombre incrédulo, movido por sus pasiones y solamente seducido para complacerse a sí mismo, un hombre egoísta. Y este hombre ve a esta niña y se agrada. Y fíjate el 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. En otra parte dice, aún su reino. Fíjate cómo un hombre pierde todos sus criterios movido por sus pasiones. Y el libro de Proverbios termina así, dice, una mujer puede caer al hombre más fuerte y es como un bocado de pan. Y acá está este hombre como un bocado de pan, muerte nada más. Ahora él va a decir, pide y yo te juraré y te daré lo que tú quieras. Qué terrible escena, ¿no? Y fíjate el versículo 8. Ella, instruida primero por su madre. Qué terrible familia. La mamá influencia a la hija. Bueno, las influencias vienen de distintos puntos, vienen de distintos frentes. Papá, mamá, hermanos. Pero acá viene de la mamá. Una mamá que debió ser otro tipo de madre, ¿no? Pero esta madre le va a mover a su hija a que pida algo. Bueno, la mamá acá podemos pensar algo. La mamá maquina maldad. ¿Y de dónde vienen los homicidios? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestros corazones? Bueno, esta madre
quería matar a Juan también. Y fíjate lo que va a decir. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Repitió lo que la mamá quizá le dijo. Y dice: dame aquí, en este plato, la cabeza de Juan el Bautista. Te quiero leer algunos versículos de Efesios 5. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El hombre inmoral, el perverso, el impío, sus perversidades y sus más bajas pasiones no hace a ocultas, pero es un necio, creyendo que nadie lo ve cuando Dios lo ve y lo va a juzgar. Este hombre, en ese cumpleaños, disfrutaba y se imaginaba en su corazón. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen. Y Proverbios 4:16 dice: porque no duermen ellos si no hacen el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Así se lo pintió. Me imagino, a través de este versículo de Proverbios, cómo vivía esta mujer, Herodías. Esperaba el momento para que maten a Juan. Juan está prisionero. Y no duerme con tal de pensar hacer el mal. Mátenlo, mátenlo. Y llegó el momento oportuno. Tomó a su hija, una hija que vive para lo mismo, seductora y en lascivia, desenfreno total. Y ahí está el cuadro de todo lo que hemos estudiado la semana pasada en nuestro devocional. No seis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez para cometer toda clase de impureza. Eso es lo que hemos estudiado. El hombre sin Cristo anda en un total desenfreno del pecado. Y Herodes es ese cuadro. La maldad se está gestando allí. Incrédulos, maquinando contra el precursor, Juan el Bautista. En tercer lugar, primero hemos visto el odio del incrédulo por causa de su pecado. En segundo lugar, la maldad gestada en los incrédulos. Y en tercer lugar, la maldad consumada por el incrédulo. Fíjate en el versículo 9. Entonces el rey se entristeció. Qué paradójico, ¿no? Pareciera que hay un arrepentimiento. Bueno, no. Este está triste por su reputación. Es un egocéntrico. Él tiene una fama que quiere cuidar. En un sentido, algunos creen que él en un sentido tenía un tipo de respeto hacia Juan. Puede ser que tenía un tipo de respeto hacia Juan. Pero este hombre se entristeció no por arrepentimiento. Fíjate, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Su tristeza, quizás sería así, externa, no genuina, es sobrepasado. Fíjate, el versículo dice: pero a causa del juramento, es sobrepasado por su propio orgullo. Él es el rey, hijo, y lo tiene que cumplir. Y de los que estaban con él en la mesa, tiene reputación. Este hombre se ama a sí mismo. Y quizás al lado de él están otros militares, otros gobernadores. Es su cumpleaños y quiere quedar bien. Dijo algo, movido por sus pasiones. Vio a una mujer y fue seducido. Y ahora, ¿qué va a decir? Dice: mandó que se la diesen. Este hombre, sus manos son culpables porque determinó matar a Juan. Determinó matar a Juan. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel,
y fue traída su cabeza en un plato. Toda esta escena pasa esa noche. Borrachera, lujuria, sensualidad. Mientras los soldados están yendo a la cárcel, agarrar a Juan, imagínate toda esa escena, tomarlo y sacarle la cabeza y ponerlo en un plato y llevárselo hacia Herodes. Y en este caso van a llevar hacia la mujer que pidió, Salomé, la hija de Herodías. Y todas las veces que pedían así cumpleaños como este acto, se le tenía que llevar para acreditar, mira, se ha cumplido lo que han pedido. Pero fíjate esta escena. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y este cuadro macabro. Esta mujer toma el plato y lo lleva danzando como si fuera un plato de comida, para que su madre vea al final y queda complacida por todo el odio que gestó, y ahora ve a su enemigo, la cabeza de su enemigo delante de ella. Y estos creen que al eliminar al precursor, al eliminar al predicador, eliminan la palabra. Jamás pueden eliminar la verdad. Aunque eliminaron al predicador, la palabra fue dicha y está en ellos. Y un día estos personajes van a estar delante de Dios para ser sentenciados conforme a sus obras. La palabra nunca queda vacía. Hoy estás escuchando esta palabra. Si estás en pecado, con mucho amor, te digo, sal del pecado. Tenemos un Dios que ve nuestras vidas y que a Él no le podemos ocultar nada. Huyamos del pecado y no practiquemos el pecado, porque sus ojos son como llama de fuego que nos ve a todos. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Los historiadores cuentan que cuando se llevaba una cabeza, lo que hacían es sacar un alfiler, sacar una lengua y clavar en la lengua. ¿Te imaginas ese cuadro macabro? Bueno, así es el hombre incrédulo. Hasta ese punto puede llegar. ¿Dónde empezó? Cuando un precursor le dijo, esto es tu pecado. Y el hombre que ama su pecado no quiere salir de su pecado, quiere seguir viviendo en el pecado. ¿Y sabes por qué tú no te acercas a Jesucristo arrepentido? Porque amas lo que haces, porque sabes quién es Jesús, y como amas lo que haces, no te quieres acercar a Él. Y la única manera de acercarse a Él es la manera como Juan lo dijo y como Jesús le dijo: arrepentíos. Y arrepentimiento es cambio de mente, entendiendo quién es Él y quién soy yo. Yo soy pecador y Él es completamente santo, y la única manera de poder llegar a ese Dios santo es confesando mis pecados y creyendo lo que Cristo hizo a favor de mí para ser cubierto de su justicia. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Fíjate el 12. Entonces llegaron sus discípulos. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste de escena, no? Estos discípulos no están en esa fiesta donde hay todo tipo de pecado. Estos discípulos van y se dirigen a la cárcel en un silencio, caminando, y ven a su mentor sin su cabeza. Seguramente lo toman, lo cubren y lo llevan para enterrarlo. Pero ¿sabe qué es lo grandioso de esto? Estos discípulos escucharon de la boca misma de Juan quién es Jesús, y saben a quién ir y llevar esta noticia a Jesús. Y el punto de esta historia es Jesús. Este hombre, Herodes, rechaza al Mesías. Al matar al precursor, rechaza esa voz que fue enviado por el Padre. Y al final, los discípulos de Juan llevan a Jesús. Jesús es el punto principal de esto. Rechazan a Cristo. Pero estos discípulos, ¿saben quién es Jesús? ¿Saben qué escucharon los discípulos de Juan? Es muy probable, porque paraban al lado del mentor. Juan decía esto:
cuando le preguntaron, ¿quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú un profeta? Y Juan dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Bueno, no te lo están preguntando sus discípulos, sino los que se acercaron, los fariseos, para que diga quién es Juan. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Sus discípulos sabían de quién estaba hablando. Es más, ellos escucharon cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos de Juan llevaron el cuerpo al ser enterrado y dieron nuevas a Jesús lo que había sucedido. Y así termina todo esto. Este hombre incrédulo, toda esta escena termina de esa manera. Un hombre cegado por la incredulidad. Herodes. Su odio le llevó a pensar en matarlo. Su maldad se gestó en medio de su cumpleaños. Allí se gestó su pecado. Y ese pecado fue consumado cuando lo mandó a decapitar. Qué terrible. Pero quiero terminar con lo que este precursor decía. Lucas 7, del 3 al 14. Voy a leer algunos versículos de allí. Lucas 7, del 3 al 14. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y estos son frutos dignos de arrepentimiento, cambio de mente, arrepentíos. Y ese mismo mensaje es el que anunciamos, hermanos. El arrepentimiento de pecados. No en el concepto, como paréntesis, no la predicación en sí misma de Juan, porque él hablaba del reino de los cielos se ha acercado, sino predicamos el Evangelio de Jesucristo, que deben arrepentirse de sus pecados y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquel que se ha arrepentido genuinamente, hay un cambio de vida, porque es regenerado, porque creyó en Jesucristo. Vamos a orar y que Dios use su palabra para su gloria. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Señor, pensamos en lo que hemos escuchado, cómo la vida de un hombre incrédulo puede ser llevado por sus pasiones a tal punto de determinar, ejecutar y quitar la vida, movido por la sensualidad. Padre, gracias por la cruz de Cristo, gracias por Jesucristo, porque Él murió en aquella cruz y desde aquella cruz nos ofreció salvación, Señor. Gracias por Cristo, porque vino a salvarnos. Padre, esta mañana te pido que uses tu palabra para confrontar, afirmar en cada uno de nosotros, Señor, dónde está nuestro corazón. Quizás alguno aún
lidiando con pecados y no quiere aún acercarse a ti. Que a través de este cuadro vea cómo termina un hombre sin ti, eternamente perdido. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, obra de manera única como lo sabes hacer en salvación. Usa tu palabra para tu gloria, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.